factorial, si podemos calcular, por ejemplo, el factorial de un medio, en esta ecuación no tiene ningún sentido, pero sabemos que hay técnicas para extender esta expresión y poder obtener factoriales que esta expresión no me pudiera dar, ¿no? Entonces, básicamente la idea de una serie divergente es de la misma forma, ¿no? Probablemente la serie divergente, si la vemos desde un punto de vista de los reales, por ejemplo, puede parecer que no tiene sentido, pero si extendemos qué significa una serie divergente, pudiera que le diéramos sentido, ¿no? Esto es muy importante porque sabemos que hay muchos fenómenos en física que se necesita ir más allá de la teoría de perturbaciones, o incluso que la teoría de perturbaciones no funciona, ¿no? Entonces, lo que tratamos de obtener, pues, es resultados no perturbativos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea un poquito de esta charla, ¿no? Entonces, el problema original viene del siglo XIX y, de hecho, viene de Airy. Entonces, Airy lo que trataba de estudiar, por ejemplo, era este fenómeno que ocurre en los arcoíris, ¿no? Que uno ve un arcoíris y uno empieza a ver una repetición de ese arcoíris. Entonces uno se trata de preguntar cuál es la intensidad de esos otros rayos de luz que aparecen en los otros arcoíris, ¿no? Entonces, para resolver eso, lo que hace Airy fue estudiar pues, con óptica la amplitud de la luz, la intensidad de la luz, y llega a una ecuación diferencial. Es esta la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial famosa, que se llama la ecuación diferencial de Airy. Bueno, resulta ser que Airy nunca pudo obtener su solución, solo pudo obtener solución de forma integral. Y esta es la solución en forma integral, que se llama la función de Airy, ¿no? Entonces, si uno con la función de Airy trata de explicar esto, lo que uno haría es pues, usar perturbaciones, ¿no? Y hacia expandir por perturbaciones esto y tratar de explicar entonces eh, eh, cómo va variando la intensidad de los rayos de luz, ¿no? Esta es una gráfica de la función de Airy usando métodos numéricos. Y resulta ser que cuando uno hace esto, que uno hace una teoría de perturbación, resulta ser que tiene que ir más allá del término 20 de la teoría de perturbación para llegar apenas al primer arco iris, ¿no? Entonces, uno sigue y sigue ya con métodos actuales y llegando al 40 va al segundo arco iris y así. Entonces, pues no es muy viable, ¿no? Y menos en esa época. Entonces, de hecho, la serie se dice que sí converge, o sea, la serie que uno obtiene calculando la serie asociada a esta integral, pues se dice que converge muy lentamente, ¿no? De hecho, incluso, como les mencionaron en otra charla, hay métodos para acelerar la convergencia de series, pero para este caso tampoco funciona. Es demasiado lento. Entonces, quien pudo resolver este problema fue, unos años después, fue Stokes. Entonces, la idea de Stokes fue decir, ok, en lugar de aproximar una función mediante una serie convergente, ¿por qué no la puedo aproximar por una serie divergente? Y entonces, pues esa es la idea de lo que se llama la teoría asintótica, ¿no? La teoría asintótica de Poincaré. Entonces, usando la teoría asintótica, ahorita vamos a definir qué es una serie asintótica, pero básicamente es como voy a aproximar la función de Airy cuando x tiende a infinito, en el infinito. Eso me va a dar una serie que no converge, y el primer término de la serie es este, es el que aparece ahí. Entonces, con el primer término de la serie le pego perfectamente a casi toda la función de Airy. Tanto para el eje positivo, que es una función que no oscila, de hecho es una función exponencial negativa, como para el lado izquierdo, que es oscilatorio. Entonces, solo el primer término de la serie asintótica básicamente le pega exactamente al comportamiento de la serie, excepto en el cero, ¿no? En el cero hay un comportamiento ahí donde pasa de este comportamiento oscilatorio a este comportamiento exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué es una serie asintótica, ¿no? Entonces, lo que yo digo es de que una función se puede escribir en términos de una serie asintótica si satisface esta propiedad, ¿no? Lo que quiere decir, básicamente, es que para cada n, yo me puedo ir acercando tanto a la serie como yo quiera a través de perdón, me puedo ir acercando con una serie tanto como quiera a una función, pero esta serie no tiene que ser convergente. Es decir, si sumo todos los términos de la serie, no me tiene que dar la función original. No lo hace, y de hecho no solo no lo hace, sino que es divergente. Entonces, esto es lo que se conoce como una serie asintótica. Ahora bien, si yo resuelvo la ecuación de Airy, que es una ecuación diferencial de segundo orden, tengo dos soluciones, ¿no?
Entonces, puedo usar el método de series para tratar de resolverlas y obtengo estas dos soluciones. Entonces, la pregunta es, si la solución general son estas dos y se dan cuenta, en ambos lados hay una exponencial, ¿por qué la serie, este, por qué la función de Airy tiene una parte oscilatoria y la otra no? ¿Cómo saben, no? ¿Cómo sabemos de la solución? ¿Cómo podemos obtener esa parte? Y la solución, y es bien interesante, resurgió no hace mucho tiempo, se debe al plano complejo. De hecho, si estudiamos esta solución ahora en el plano complejo, nos damos cuenta que en el plano complejo hay regiones en donde la solución solo tiene una exponencial y regiones en donde la solución tiene dos exponenciales. Entonces, como tiene dos exponenciales, en los otros pedazos, pues al tener dos exponenciales para x negativos y como tengo una raíz me sale imaginario, pues tengo el comportamiento oscilatorio, ¿no? Entonces, el comportamiento de las funciones, básicamente, y del comportamiento asintótico, está dominada, de hecho, por puntos silla en el plano complejo. Esto se conoce como el fenómeno de Stokes, ¿no? Es decir, el fenómeno de Stokes es básicamente que una función cambia totalmente su comportamiento cuando me voy moviendo en el plano complejo. Ahora bien, la teoría de perturbaciones no es rara en física, ¿no? De hecho, cuando no podemos resolver problemas que no se pueden resolver de forma analítica, tenemos que pasar a teoría de perturbaciones, ¿no? Un ejemplo de ello es el efecto Zeeman, ¿no? Imagínense que yo quiero estudiar los niveles de energía de un electrón cuando se están sujetos a un campo magnético. Entonces, en mecánica cuántica, lo que tengo que hacer es proponer una serie perturbativa para resolver el problema y resulta ser que la serie diverge. O sea, la solución que yo tengo para el efecto Zeeman es una serie divergente. De hecho, la serie diverge como un 2n factorial alternante. El efecto Stark es algo similar. Ahora yo tengo un electrón bajo la acción de un campo eléctrico y también resulta ser que la serie diverge. Solo que usando otras técnicas uno puede probar que la energía, por ejemplo, esta es la energía perturbada, tiene este término que es una exponencial con un signo negativo. ¿Ok? Entonces, esa serie diverge también de forma factorial, pero no alternante. Es importante este término perturbativo, ¿por qué? Porque lo que puede pasar en el efecto Stark es que de repente perturbo un electrón un electrón alrededor de un átomo y ya tengo suficiente campo eléctrico como para ionizarlo, es decir, que el electrón salga volando. Entonces, este término que aparece aquí, que es esta exponencial negativa, ese término es un término no perturbativo. Ese término es básicamente lo que me da es la razón de decaimiento de que este electrón salga del átomo, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos resultados, que son series divergentes y este contiene una exponencial, son de hecho ejemplos simples que no sabíamos que era de estas extensiones analíticas de estas series divergentes, ¿no? Que en las nuevas teorías, en la teoría de resurgencia, se llama transseries, que es básicamente ir más allá de las series, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usamos integral de trayectoria, ya sabemos que la integral de trayectoria ha sido muy exitosa en mecánica cuántica. Esta formulación nos permite explicar, por ejemplo, que la mecánica clásica es una aproximación estacionaria de la integral de Feynman. Se puede generalizar a campos, pero también se sabe muy bien, de hecho es el mantra de teoría cuántica de campos, de que es el generador de la teoría de perturbaciones. Pero lo que no se sabe muy bien es que también la integral de trayectoria es el generador de teoría de no perturbativa, a través de unos mecanismos que se llaman expansión de punto silla, ¿no? Saddle point expansion. Entonces, usando estas características, uno puede obtener información no perturbativa también, ¿no? Pero como ambos vienen del mismo objeto, pues tienen que estar relacionadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, como vimos en la función de Airy, que era una integral, esta digamos que es una integral, aunque tiene problemas al hacer estas saddle point approximation que se llama, porque al final ya saben que esta integral es una integral de dimensión finita. Esta medida de Feynman no es una medida finita, ¿no? Entonces, para estudiar realmente estas integrales, en teoría lo que tendríamos que tener es una descripción correcta de la integral de Feynman sobre todo el plano complejo. Sabemos que por estos ejemplos que me comenté que deberíamos de saber qué pasa en las regiones de transición de los fenómenos de Stokes. Y la respuesta es una teoría nueva desde el punto de vista matemático. Ya saben que las matemáticas avanzan mucho más lento, ¿no?
Entonces, es una teoría que estuvo alrededor de los 80s, 90s, un poco desconocida y recientemente fue encontrada básicamente eh, para aplicarla a ecuaciones diferenciales y a física, ¿no? Entonces, la teoría de resurgencia básicamente lo que me da es realizar correctamente las continuaciones analíticas de estas series divergentes y de estas integrales de trayectoria, ¿no? Es un ejemplo de por qué es importante, de hecho lo da en este paper muy bonito Dyson, ¿no? Que habla sobre electrodinámica cuántica, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo electrodinámica cuántica, hago la perturbación, más bien la aproximación en series de Feynman, en los diagramas de Feynman, y tengo la aproximación, ¿no? Entonces, eh, lo que Dyson menciona es que dice que o sea, la teoría perturbativa de electrodinámica cuántica usando Feynman no puede converger, ¿no? Y no puede converger por una razón simple. Imagínense que yo tengo aquí mi parámetro E, que es mi parámetro de estructura fina en unas constantes, y si la serie converge, quiere decir que entonces si yo la extendiera al plano complejo, existiría entonces una región en el plano complejo donde esta serie converge. Pero si yo le cambio el signo a la constante de estructura fina, sabemos, o hay resultados que dicen que esa serie no converge. Entonces, eso implica que va a existir un branch cut, en español es una rama de Riemann, en la cual este objeto no está definido y por lo tanto eso quiere decir que la serie no puede converger. Entonces, puede parecer que a lo mejor la electrodinámica converja, pero no quiere decir que converja. Parece ser que la electrodinámica cuántica es una serie asintótica que va decreciendo, pero va a llegar a un punto en el que va a volver los errores van a volver a crecer más, ¿no? Eso ocurre en las series asintóticas, ¿no? Entonces, este es un paper ya de hace algunos años donde se da la idea de que no puede converger la serie perturbativa de Feynman, ¿no? Entonces, la idea de resurgencia es que básicamente nuestras teorías de perturbaciones que estamos haciendo están mochas. Es decir, estos objetos no están bien definidos y más bien lo que necesitamos es adherirle otros elementos que están suprimidos. Es decir, si lo vemos en comparación con tamaño, las exponenciales y los logaritmos son muchos más pequeños que las series de potencias, ¿no? Entonces, la idea es que cuando hacemos teoría de perturbaciones, digamos, o métodos asintóticos, no están completos, ¿no? Entonces, hay que completarlos de forma correcta para que sean analíticos en el plano complejo, ¿no? Y es curioso porque en un libro que se llama The Orders of Infinity, Hardy, de hecho, habla sobre el infinito y dice que los únicos infinitos que tienen sentido son los polinomiales, los logarítmicos y los exponenciales. Es curiosamente lo que sale así. Entonces, de alguna forma, completar nuestra teoría de perturbaciones con estas transseries, esa es la idea, ¿no? O sea, están bien definidas bajo una continuación analítica y además estas, como tienen estos exponenciales y estos logaritmos, contienen información no perturbativa, ¿no? Y existe una conjetura actual que dice que básicamente la estructura general de toda la física básicamente se comporta de esta manera, ¿no? Y actualmente en todos los ejemplos que se han hecho o que se han estudiado, no han surgido otros términos, ¿no? Entonces, ¿qué es resurgencia? Pues imagínense que yo hago una serie perturbativa, ¿no? En general, las series perturbativas en física dan divergencia, ¿no? La convergencia, eso casi nunca ocurre, ¿no? Entonces, si ocurre que tengo yo una serie divergente, lo que yo puedo, para extenderla al plano complejo de forma analítica y de forma bien comportada, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Comienzo con mi serie, digamos que es asintótica a mi función, y lo que yo hago es hacer una transformada de Borel. Lo que hace una transformada de Borel digamos que si la serie diverge como factorial, lo que hace es quitar esa divergencia, ¿no? Entonces, yo quito esa divergencia con la suma de Borel. Para las series divergentes esto me da exactamente lo mismo, el mismo resultado que el resultado de una serie divergente. Para las convergentes me da el mismo resultado para las convergentes, pero para las divergentes me estoy extendiendo esta parte. Y después lo que yo hago es, eh, una vez que tengo esto, lo voy a hacer lo que se llama una suma de Borel. Voy a aplicarle una transformada de Laplace a esto. Desde el punto de vista de análisis complejo, la mejor forma de extender funciones es usando la transformada de Laplace, ¿no?
muchas veces que eh, este tipo de transformada siento que es menospreciada luego en los cursos de ecuaciones diferenciales o de análisis, ¿no? Pero lo que no se sabe es que es una de las mejores formas de estudiar las extensiones analíticas. Entonces, si yo hago esa extensión analítica, ahora tengo esta función y ahora aquí yo puedo estudiar los polos y las ramas. Lo que nos dice la teoría de resurgencia es que estudiar las singularidades de esta suma de Borel lo que nos da es términos no perturbativos. Si tuviera, por ejemplo, una serie convergente y hago estos dos pasos, voy a recuperar la función original, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que me hace es darme los términos extras que mi serie polinomial no tiene, y esos términos extras van a hacer que la función sea bien comportada y tenga términos no perturbativos, ¿no? Si lo estudiamos, por ejemplo, en estos dos ejemplos que habíamos hablado, en el efecto Zeeman, la serie es divergente y alternante, ¿no? Si hago todas estas transformadas de Borel, resulta ser que no me da nada. O sea, los polos están en el eje negativo y por lo tanto no obtengo nada y tengo la misma serie, ¿no? Sin embargo, si lo hago en el efecto Stark, como la serie es divergente y se comporta como un factorial no alternante, después de que hago todo este mecanismo de la suma de Borel, me da que tiene un branch cut en el eje positivo. Eso significa que cuando hago todo el análisis de polos y de singularidades, me sale este exponencial que ocurre en la serie perturbativa para probar el efecto de ionización, ¿no? Entonces, lo que significa es efectivamente esto, el efecto Stark debe ser divergente, si no, no habría ionización. Y debe ser divergente de esta forma, ¿no? Entonces, eh, resulta ser que en este formalismo de resurgencia, pues hace uso de estas series formales que pueden ser divergentes. Y como ya tuvieron un curso, muy bien Alberto les comentó y habló del producto estrella, que en general el producto estrella de estas de cualquiera dos funciones me va a dar en general es una serie formal que puede converger o ni diverger, ¿no? Y por ejemplo, hay muchos ejemplos de funciones que bajo el producto estrella divergen, como por ejemplo estos que aparecen en varios potenciales y en varios problemas de mecánica cuántica. Uno puede probar que, de hecho, estos convergen bajo la transformada de Fourier. Otra cosa en el formalismo es que incluso en el formalismo de condición por deformación hay un teorema muy poderoso que se llama el teorema de formalidad. Y básicamente lo que me dice es que si yo tengo cualquier estructura de Poisson y cualquier estructura simpléctica incluso, yo puedo llevar a cabo esta cuantización por deformación, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esa cuantización por deformación? Ese es el problema. Y muy bien decía Alberto que es un teorema de existencia, ¿no? Aunque en la prueba con Cevis dio una forma de construir estos productos estrellas para cualquier variedad de Poisson con cualquier topología, ¿no? Y estas resulta ser una serie igual formal en H, una serie formal igual, ¿no? En términos de H barra, ¿no? Donde las cosas que aparecen aquí, como diagramas de Feynman, tienen que ver con la forma en que se va relacionando las estructuras de Poisson o simplécticas, ¿no? Entonces, se sabe muy poco de esta serie. Entonces, es una serie formal. Se sabe para algunos pocos casos que converge. Entonces, este método también podría darnos información sobre incluso efectos no perturbativos, ¿no? Finalmente, otra cosa de la que habló al final del curso hoy, Alberto, fue de que existe, de hecho, se encontró apenas, bueno, una relación que hay entre la integral de trayectoria y el producto estrella, por ejemplo. Es algo muy bueno porque la integral de Feynman, al final de cuentas, tiene esta medida de Feynman, que es de dimensión infinita, y resulta ser que muchos teoremas para estudiar teorías asintóticas realmente no son válidos ahí, ¿no? No se sabe bien cómo se obtienen en medidas de dimensión infinita. Sin embargo, esto es equivalente a una integral de una exponencial estrella, ¿no? Entonces, al ser solamente una integral, uno puede aplicar los teoremas asintóticos y teoremas de análisis de saddle point approximation de forma correcta. Entonces, uno puede estudiar el análisis asintótico de esto, ¿no? Entonces, una idea es tratar de estudiar de forma asintótica estos objetos y como bien mencionaron en el curso, un problema es encontrar estos exponenciales estrella, pero uno puede usar, de hecho, Feynman para encontrar estos exponenciales estrella, escribir la misma Feynman ahora en términos de esa y hacer
el análisis asintótico con la teoría de resurgencia, ¿no? Y parece que funciona muy bien. De hecho, uno puede estudiar, por ejemplo, el potencial lineal. Resulta ser que usando esta relación con Feynman da que la exponencial estrella es esto, y cuando uno va hacia la función de Wigner, obtienen las funciones Airy y se puede aplicar todo lo que les mencioné antes, ¿no? Sin problema, ¿no? De hecho, hace un año se probó que el producto estrella, al menos el de Moyal, es decir, en espacio-fase Rn, R2n, de hecho es álgebro resurgente. ¿Eso qué quiere decir? Que de hecho se pueden, o sea, estas extensiones analíticas están bien definidas, ¿no? Y entonces lo que puede dar, no está muy estudiado, esto es muy nuevo y no está muy estudiado, pero parece ser que también estudiar este tipo de observables en esta formulación me puede dar también información de análisis no perturbativo, ¿no? Entonces, ya para terminar, un ejemplo podría ser, si lo aplicamos, esto es aplicado a todos los problemas de la mecánica cuántica, incluso ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en particular, si queremos hacer una aplicación, por ejemplo, en gravedad cuántica de lazos, o en cosmología cuántica de lazos, voy a dar un ejemplo muy simple. Entonces, aquí me ayudó mucho Alberto y las pláticas anteriores, ¿no? Y Alejandro también me ayudó mucho porque ya definió estas cosas, ¿no? Entonces, si yo agarro la representación, por ejemplo, polimérica o la que se usa en cosmología cuántica de lazos, mi espacio de Hilbert no es las funciones cuadradas integrables en R, sino las funciones cuadradas integrables en otro grupo que se llama la compactificación de borde de los reales. Es más fácil, en lugar de ver esto es unitariamente isomorfo a las sucesiones convergentes en R, ¿no? Entonces, de hecho, hay una transformación que me lleva de un lado a otro, que es una transformada de Fourier. De hecho, en este caso se llama la transformada de Born-Fourier, ¿no? Y al final de cuentas, los objetos que viven aquí son este tipo de sucesiones, ¿no? Ahora, si yo uso esta representación y lo aplico al oscilador armónico, es un ejemplo clásico cuando uno empieza a aprender ahorita estas cuestiones poliméricas. Usando esta representación, lo que me da es otra ecuación que bajo un cambio de variables me da la ecuación de Matthew. Entonces, está muy bien estudiada esta ecuación, aquí están las referencias abajo, y entonces una de las cosas que se sabe es que por el análisis de Floquet, de operadores diferenciales, uno se da cuenta de que, de hecho, este es como si tuviera un potencial periódico. La única diferencia de un potencial periódico en R y en R-Bor es que aquí, en los reales, tengo bandas y además el espectro es continuo. En el caso de Rebor, tengo el mismo resultado, solo que el espectro es puramente puntual. Y una de las cosas que sale aquí es que hay bandas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el formalismo de resurgencia a esto? Si utilizamos el formalismo de resurgencia, lo que nos da es que ahora, si yo calculo los valores de energía de la ecuación de Matthew, digamos, voy a obtener el término, el primer término es el término perturbativo, que lo tengo aquí abajo. Aquí yo usé la parametrización estándar que se usa luego en Matthew, en lo que hacen los matemáticos, y por eso me sale este -1. Pero si ustedes, digamos, que hacen una parametrización, este no está, y este es el término de la energía del oscilador, ¿no? Entonces, el primer término es, digamos, cómo está, aquí hay un error, este tiene que ser al cuadrado, el segundo término. Entonces, esto es, digamos, la perturbación que tiene la energía del oscilador de Matthew, pero lo nuevo que ocurre en resurgencia es que ocurre otro término, que es una exponencial negativa, que tiene que ver con los instantones. O sea, el oscilador polimérico tiene instantones. Es decir, lo que ocurre es que hay efectos de tunelización dentro de la solución digamos, del oscilador polimérico, ¿no? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista del potencial, el potencial periódico, que es el de Matthew, que tiene un coseno, pues resulta obvio porque como tengo varios mínimos en la parte del potencial oscilatorio, pues voy a tener tunelizaciones, solo que se pensaba que no eran, digamos, o no ocurrían, pero resulta ser que bajo este formalismo sí ocurren y están ahí, ¿no? Y entonces no solo están ahí, sino parece ser que si te vas moviendo de formas distintas en regiones en el plano complejo, se vuelven de hecho dominantes en algunas partes, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de la energía, de estos niveles de energía, y como pueden ver, hay las bandas, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí en este caso, el parámetro que yo agarré, cuando lo haces pequeño, esas bandas se van desapareciendo
y no es de que se vayan al oscilador, sino como en los artículos anteriores mencionan, lo que hacen es que se vuelven como infinitamente degenerados, ¿no? Entonces, algo nuevo que ocurre aquí es que parece ser que hay instantones y efectos túneles en la energía de estos modelos, ¿no? Y parece ser que pasa en otros modelos de cosmología cuántica de lazos, al menos, porque he estado revisando algunos modelos cosmológicos y debido a la representación que tienen, como no existe ya sea la posición o el momento, como habló Alberto y Alejandro, aparecen estos senos y cosenos y entonces eso hace que cuando yo trato de resolverlo usando teoría de perturbaciones y resurgencia, aparezcan estos instantones, ¿no? Entonces, no sé si vaya a tener algún efecto interesante dentro del formalismo o algo que se esperaba, pero bueno. Otra cosa interesante es que uno, de hecho, puede usar este formalismo para usar y aplicar métodos de expansión usar el point approximation en cuantización polimérica. Y este es un paper donde lo hacen y uno podría aplicar este formalismo y a ver qué sale en ese caso, ¿no? Entonces, ya para terminar, las conclusiones son que pues, la divergencia en los fenómenos físicos es la regla, la convergencia es la excepción, ¿no? Entonces, la resurgencia es un nuevo formalismo matemático para atacar estas divergencias y lo que nos dan básicamente es que ha probado que las divergencias traen información geométrica, topológica y no perturbativa de un sistema cuántico, ¿no? Hay una conexión muy directa entre la teoría perturbativa y no perturbativa. Y parece ser que, curiosamente y de forma sorpresiva, la cuantización por deformación parece ser que es muy natural para este formalismo y de hecho permite analizar resurgencia desde el punto de vista de las integrales de trayectorias, ¿no? Entonces uno quisiera explorar otros escenarios, no solo en gravedad cuántica, sino también en sistemas cuánticos que uno no puede resolverlos de forma perturbativa y no conmutatividad, teoría incluso cuántica de campos, ¿no? Y ecuaciones diferenciales. De hecho, este método también funciona muy bien para resolver ecuaciones diferenciales. Al parecer, este método uno tiene, entre las varias aproximaciones de cuantización, cuando uno no puede resolver un problema, uno va hacia métodos semiclásicos como WKB. Históricamente, luego, en los 90, WKB se perfeccionó a lo que se llama WKB complejo, WKB exacto. Pero también ahí salen divergencias y salen términos imaginarios. Y al parecer lo que explica todo eso es esta teoría que se llama teoría de resurgencia, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo. Muchas gracias. Un comentario, José. ¿Sí me escuchas? Sí, Este comportamiento de efecto túnel en el oscilador armónico ya lo habían observado en el integral de trayectoria de Rayleigh-Chung. Ellos encontraron una solución instantónica y haciendo la aproximación del UKB encontraron esta parte del espectro que dices que está asociada con el efecto túnel. sí. De hecho, la primera vez que se ven los instantones fue usando WKB exacto o WKB complejo. Lo que Exacto. hace esto es, no solo te da esos instantones, sino te da todos los instantones. De hecho, te da todo el sector que se llama multiinstantónico, ¿no? La pregunta es, ¿tiene alguna relevancia o tiene algún efecto que pueda ser importante en este tipo de modelos? Ah, ok. ¿Qué efectos tendría el tunelaje? Por ejemplo, sí, en sistemas cuánticos, el tunelaje, por ejemplo, es muy claro en otros, ¿no? Como en el efecto Stark, ¿no? El tunelaje es la ionización de los electrones. O sea, el electrón puede despedirse. También otros efectos instantónicos, por ejemplo, tienen que ver con decaimientos, ¿no? En el caso el tunelamiento, si lo veo desde el punto de vista del polimérico, no sé, pero si lo veo desde el punto de vista de que es un potencial periódico, es un tunelamiento entre los vacíos del potencial. Y eso vacío tiene que ver con la constante polimérica, ¿no? Sí, o sea, sería cosa de explorar esa parte, ¿no? Sí, Porque aparece dentro de la función coseno, si no recuerdo mal, ¿no? sí, sí. Ok. ¿Me escuchas? Hugo Morales. Hola, hola, ¿qué tal, Hugo? Felicitaciones primero por tu reconocimiento de Mushinsky.
Muchas gracias, Hugo. Eh, Oye, no sé si han pensado un poquito más en términos justo del comportamiento más allá del espectro, en términos, no sé, del propagador mismo, polimérico, este fenómeno de resurgencia. De hecho, sería una forma de calcularlo, porque si uno tiene el propagador polimérico, uno podría estudiar su descripción en serie asintótica y aplicar eso, ¿no? Entonces, sí, sí se puede, ¿no? La teoría básicamente ahorita lo que se está dedicando más es, por ejemplo, al espectro, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puede utilizar directo al propagador, porque el espectro al final de cuentas, digamos que te va a dar un número, ¿no? Que depende de n y de los parámetros. Pero ya en ese caso son funciones, y entonces eso ocurre, por ejemplo, con el producto de Moyal, es álgebra resurgente, o sea, se vale para funciones. Gracias. Pues si no hay preguntas, agradezco. Muchas Así gracias, voy a es, entonces dejar de compartir. desde Omar Rodríguez. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, Déjenme compartir. ¿Lo pueden ver? Por favor. Sí. Perfecto. Bien. Ok, antes que nada, pues gracias por la oportunidad que me dan de presentar este trabajo. Eh, en esencia, pues es simplemente hacer una descripción canónica o hamiltoniana de una teoría de bigravedad en tres dimensiones particularmente. Eh, En esencia, pues voy a tomar mucho contexto del curso del profesor Barbero, ¿sí? Antes, ok, bien. Bien, entonces, déjenme aquí. Ok. Bien, entonces, comenzando, digamos, desde el punto de vista de relatividad general, que es hoy día aceptada como la única teoría, ¿sí? Física que describe la estructura geométrica del espacio-tiempo y la dinámica gravitacional de cuerpos masivos, ¿sí? A pesar de esto, existen algunos temas fundamentales en la física, en la cosmología moderna, particularmente tales como materia oscura y energía oscura, que han sido unos grandes motivadores para explorar teorías alternativas a la gravedad de Einstein, más allá de esta, ¿no? Obviamente que uno no puede, digamos, construir alternativas más allá de la relatividad general de forma arbitraria, ¿no? De acuerdo al teorema de Lovelock, cualquier modificación de relatividad general requiere al menos alguno de los siguientes ingredientes, que sería particularmente extra dimensions, grados de libertad extra, términos de orden alto en derivadas respecto a la variable dinámica, que sería pues la métrica, obviamente, y también no localidad, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista canónico, pues relatividad general es una teoría que propaga dos grados de libertad físicos, sí, que corresponden a un campo de spin 2 cuya masa en reposo es exactamente cero, ¿no? Entonces, digamos que el campo fundamental de la teoría de relatividad general, pues es un campo que no tiene masa, ¿no? Entonces, una extensión, digamos, natural que podría dar solución a estos temas cosmológicos es agregar